en estas semanas, las últimas semanas, hemos estado escuchando la palabra de Dios viniendo de una manera que nos sorprendió, nos golpeó, nos asustó y nos asusta. Y es interesante que coincida con una fecha que para los judíos es de regocijo. La hermana aquí que tiene el ministerio entre los judíos creo que no me dejará mentir. El 8 de marzo, dentro de 4 días, toca este año el 8 de marzo porque otros años toca otros días. Los judíos van a festejar la fiesta del Purim, una fiesta de gran gozo, una fiesta que recuerda la liberación de Dios. Cuando el pueblo de Israel iba a ser exterminado. No que iban a sufrir, iban a morir. Ellos, sus esposas, sus hijos, grandes y chicos, y lo que tenían iba a ser entregado, mejor dicho, iba a ser tomado por la mano del enemigo. Pero Purim, cuyo nombre viene de Pur, y Pur, en la época que sucedió esto, porque es una historia real, de 480 años antes de Cristo, en Persia, Pur era un echar suertes con dados. Echar el Pur o tirar el Pur es como quien buscan hoy por otros lados a ver qué me dice la suerte. Y ese Pur le declaró al que pidió conocer su suerte, le declaró un día en el cual todos los judíos debían ser exterminados, eliminados totalmente de la faz de la tierra, eliminados totalmente del reino de Persia. Al tercer año del reinado de un gran rey persa, juntó a sus gobernadores, porque el reino era muy amplio, muy amplio. Ustedes que han estudiado la historia en la escuela secundaria, saben cómo se desparramaban lejos los imperios. Y este imperio iba desde la India, así dice la Escritura, hasta Etiopía, que es debajo de Egipto. Abarcaba todo lo que es Arabia, Irán, Irak, todo eso que hoy estamos mirando por televisión. Y este rey persa, que la Escritura denomina Asuero, juntó a todos sus gobernadores a un gran banquete que duraría 180 días. Los historiadores explican este banquete de 180 días. Obviamente no estaban comiendo y bebiendo 180 días porque me parece que no hay cuero que aguante. Pero era un banquete grande donde el rey quería mostrar la grandeza de su gloria, de su imperio.
Y mientras tanto, con esos gobernadores estaban tramando la estrategia para las guerras que seguirían a ese tiempo. En otras palabras, después de este banquete de 180 días, fueron a la guerra. Durante 4 años. Y regresaron. Pero en ese banquete de 180 días sucedió algo que es lo que nos interesa escuchar. El rey Asuero tenía una reina y muchas concubinas, como se usaba antes, como quizá se usa hoy también en algunas naciones. Pero la reina era de entre todas las concubinas, que de nuevo dicen los comentaristas que había más de 400. No era la reina entre 25 como hoy vemos. Era la reina entre 400. Y al rey, entre trago y trago, entre comida y comida, se alegró el corazón. Y su reina era tan hermosa que él quiso que todos sus gobernadores, que venían de tan lejos algunos, porque había en este gran reino 127 provincias. No 25, no 24, no 30, 127 provincias. Era amplio, amplísimo, y su gloria era tremenda. Y el dominio de este rey estaba sobre todo ello. Sin embargo, cuando mandó a llamar a su reina para mostrársela a todos sus gobernadores, la reina dijo: no, no le voy a obedecer. Y no fue. Fue tal el enojo del rey que dejó de ser reina, la destituyó. Y después, por consejo de los que lo rodeaban, preguntó: ¿y ahora quién haré reina? Entonces le dijeron: búsquese de todas las naciones de su reino, porque había como 70 países dentro de ese reino de las 127 provincias. Búsquese doncellas hermosas, a las cuales una de ellas tú podrás elegir para ser reina. Y así hicieron. Y comenzó un buscar en el reino de todas las doncellas para traerlas a Susa. Susa era el nombre de la capital donde estaba este rey. Y en Susa estaba el palacio real y eran traídas al palacio real. Dentro de Susa, al palacio real. La historia que estoy contando está en el libro de Esther, como seguramente ya varios se han dado cuenta. Y yo necesito explicar un poco el libro para no leerlo, porque ahí sí que la predicación sería larga. Pero déjeme contarle que está este rey Asuero, dueño de este imperio, y está esta doncella que en su idioma se llamaba Hadasa, que es Esther. Esther era prima de Mardoqueo, pero con tanta diferencia de edad que Mardoqueo la crió porque los padres de Esther habían fallecido. Esther creció bajo Mardoqueo.
Y Esther, cuando fue traída al palacio, muy rápidamente ganó el favor de aquellos que estaban eligiendo a las doncellas. Más que otras, recibió un lugar especial en el palacio y como que era una persona que atraía, gustaba, no solamente al rey, que todavía ni lo había visto, porque faltaba un año y chirolitas de preparación, porque las doncellas venían del campo, venían de vivir en tiendas, y el palacio necesitaba otra cosa. Necesitaba que no tuviesen el olor a las tiendas ni a los camellos de los cuales venían. Había que lavar, había que purificar, había que limpiar. Mucho trabajo, un año. Y cuando llegaba el año, se le daba autoridad, por decirlo así, o permiso a la doncella de elegir cómo quiere estar vestida y cuáles joyas quiere tener puestas para presentarse al rey, porque le tocaba en turno presentarse ante el rey. Y cada una elegía, obviamente, lo que más le gustaba, lo que le parecía, lo que más parecía que le iba a sorprender al rey. Pero esta Esther, notablemente, no eligió nada por su cuenta, sino que le dijo al eunuco bajo los cuales estaban siendo cuidadas para el rey: elegí vos por mí. Vos conocés al rey, vos elegí vos por mí. Se abandonó totalmente a la voluntad de este eunuco. He aquí que resulta ser la agraciada. Cuando el rey la ve, no dice la escritura, pero se enamoró. Esa. Y fue Esther coronada reina en el año 7 de este rey. Porque en el año 3 había sido ese gran banquete y se prepararon para la guerra y después fueron a la guerra. Mientras tanto, sucedía todo esto de la preparación de las doncellas. Cuando el rey vuelve, se pone a elegir, porque no había guerra para hacer, y se vamos a hacer otra cosa. Se pone a elegir la doncella que sería su reina. Y cuando elige a la que sería su reina, da un montón de beneficios por todo su reino. Parece que en ese periodo, por lo menos la escritura no dice nada de eso. Pero después de ese periodo de las guerras, después de esto, que la reina es Esther, aparece otro personaje en la escritura de este libro, que se llama Amán. Habrá sido un héroe de la guerra, habrá sido alguien que satisfizo las expectativas del rey Asuero en sus luchas, en sus conquistas, no sé. Indudablemente no era un personaje pequeño, porque el rey Asuero lo puso por encima de todos sus gobernadores. Dice la escritura que le puso una silla más alta. Amán estaba por encima de todos los gobernadores del reino del rey Asuero. Tenía autoridad como de rey. Y en esta autoridad como de rey fue el autor del edicto que mandó a exterminar a los judíos. Amán fue el que mandó matar a todos los judíos. Amán fue el que se hizo echar el pur para saber cuándo debía matar a todos los judíos.
La pregunta es, ¿por qué habrá mandado a matar a todos? La Escritura lo aclara. Dice que Mardoqueo, que también parece que era una persona de alguna importancia, porque los que tenían importancia jerárquica en el pueblo se sentaban en la puerta, y Mardoqueo estaba en la puerta. Y el rey Asuero había dado orden de que todos se inclinasen delante de Amán. Y cuando pasaba Amán, todos se inclinaban. Y cuando pasaba por la puerta, todos se inclinaban. Pero Mardoqueo no. Y eso le empezó a molestar a Amán. Que Mardoqueo no se arrodillara, que Mardoqueo no honrara. Y uno se pregunta, pero ¿por qué, Mardoqueo? Tenés una orden del rey. ¿Por qué no te inclinás ante Amán? Tenés que obedecer. Y la verdad es que los judíos obedecían las órdenes del rey. Y Mardoqueo se habría inclinado, habría doblado su rodilla delante de Amán, si no fuese por un detalle. Que el rey había dado orden porque se lo debía considerar como divino. Y ahí es donde Mardoqueo dijo, no, yo no me voy a inclinar ante ningún divino, porque mi divino es Dios. Y así lo expresó, y todos ahí en la puerta sabían, porque él había declarado que él era judío. Y le decían, pero ¿por qué no te arrodillas? No, no lo haré. Y a este Amán, que estaba debajo del rey sobre todos los demás, ¿no te hace acordar a Satanás? Lucifer, sentado debajo de Dios y todo debajo de Dios. Y Mardoqueo, en figura, representa al Espíritu Santo. Te diré las figuras de esta historia. El rey Asuero es tu Dios, el rey que está sentado en el trono. Esther, la iglesia. Amán, dije Lucifer recién, pero no lo tomes como Lucifer. Es la carne en la cual Lucifer reina bastante. Y Mardoqueo es el Espíritu Santo. Pasa el tiempo, este Mardoqueo no se inclina nunca, y Amán empieza a juntar. Y dice, no solamente a él lo voy a matar, sino que a toda esta raza judía la voy a exterminar. Y hace un enredo delante del rey, convence al rey de que este pueblo que no honra al rey, que sean exterminados, que los maten a todos. Porque ya había echado el pur el día anterior o 2 días antes. Y por lo que dice la Escritura, esto fue más o menos en enero. Había echado el pur, y entonces el rey le dice a su segundo, que lo había puesto en toda confianza, era como parte de sí mismo, le da el sello real para que él escriba lo que tenga que escribir y lo sellen con el sello real. Y todo lo que estaba sellado con el sello del rey no podía ser revocado. Si alguna orden tenía el sello del rey, nadie, ni siquiera el dueño del sello, ni siquiera el rey, lo podía revocar.
si está sellado por Dios, ni siquiera Dios puede cambiar su palabra. Y este Amán hace escribir y enviar a todas las provincias, a todos los gobernadores, a todos los pueblos, todo el mundo llegó a saber de que en el día que le había dado por suerte a Amán de exterminar a los judíos, todo aquel que quisiera podía matarlos y podía despojarlos. Era una autorización real que no podía ser revocada. El día elegido para esta matanza correspondería más o menos a diciembre. Ahora no empiecen a calcular, solamente estoy diciendo fechas para ubicarnos nosotros en nuestra cabeza. No estamos profetizando nada de que en diciembre ni que nada, solamente dije que hay una coincidencia interesante, que la fiesta del Purim se celebra dentro de 4 días y en estos días hemos escuchado algo parecido. Fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¿Qué pasó cuando la gente escuchó la palabra? Cuando Nínive escuchó la palabra de que en 40 días Nínive sería destruida, fueron golpeados fuertemente. Cuando vino esto, diciendo con la fecha expresa que el 13 de diciembre todos los judíos debían morir y que cualquiera podía hacerlo, yo no sé, pero si te pones en sus zapatos, estaríamos golpeados. Si nos dicen a nosotros que el 13 de diciembre todos los cristianos van a ser perseguidos y se los puede matar y no hace falta ninguna autorización especial porque está autorizado desde arriba, clamarías. Y como escuchamos hoy, no habría espacio para que no clame alguno, porque todo aquel que se denominara cristiano caería, y aún sus niños. Indudablemente, nosotros hemos escuchado una palabra que nos sacudió. Pero como podemos ver en nuestro propio ser, todavía un cachito de esa palabra pasa por el costado. Todavía la creemos a medias. Todavía tenemos pensamientos acerca de esa palabra. Y bueno, cada uno es dueño. Y leímos una palabra de Jonás, de lo que hicieron los de Nínive, que clamaron y ayunaron, rasgaron sus vestidos, se vistieron de cilicio, que es una tela como de arpillera, es una tela que usaban para meter el grano. Se sacaban sus ropas de colores, sus ropas agradables, sus ropas lindas, y se vestían de cilicio. Y echaban cenizas sobre sus cabezas. Y dormían sobre camas de cilicio. Se atormentaban en una expresión externa, con clamores fuertes, con oraciones a Dios y con exteriorizaciones de luto y con ayunos, clamando al Dios para que los escuchara, para que aquello que había sido decretado no sucediera. Dice el capítulo 4 del libro de Esther, en versículo 1, que luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos
se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y quiero detener un momentito en esta última palabra. Mardoqueo, figura del Espíritu Santo, en esta historia no podía entrar a la casa del rey con la tristeza en su corazón. Recuerda esta frase. Mardoqueo no podía entrar a la casa del rey con ese dolor, ese luto en su alma. Y en cada provincia y lugar donde llegaron los mensajeros, donde llegó el mandamiento del rey y su decreto, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Hicieron todo lo que sabían que se debía hacer. Pero el sello del rey sobre el decreto impedía cambiar el destino de ese decreto. La orden dada por el rey no podía ser quitada porque estaba sellada por el sello del rey. Sí, clamaron. Sí, en todas las provincias hacían luto y cilicio y lágrimas. Y clamaban a su Dios: ayuda, oh Dios, contra este mal que viene sobre tu pueblo. Pero dice en el capítulo 3 al final, que después de que mandaron las cartas, Amán se sentó con el rey a beber. Bebamos, el sello lo hará. Y mis hermanos, los clamores, las lágrimas, el luto, el dolor, el ayuno, como vemos que sucedió con Nínive, vuelve atrás. Órdenes de Dios. Déjeme agregar entre paréntesis: cuando se puede. Cuando no hay un sello, se puede revertir la orden. Pero cuando está el sello, no. Entonces, la llave que sirvió en Nínive y que sirvió en otras porciones de las Escrituras, porque sucedieron estas cosas varias veces en la historia de Israel, y se puede leer, escudriña y hallarás, cómo clamando, cómo vistiéndose de cilicio, cómo ayunando, obtenían el favor de Dios. La llave funcionaba. Pero como tú bien sabes, no todas las cerraduras son iguales. Ya lo dijo el Señor cuando los discípulos bajaron, o mejor dicho, cuando el Señor bajó y dice: Señor, ¿por qué no pudimos echar a este demonio? Porque hay ciertas cosas que se necesita un poquito más. Ayuno y oración. No solamente oración. Hay algunas cerraduras que necesitan otras llaves. Que la llave conocida que abrió, que revirtió la voluntad de Dios,
varias veces en la historia, no funcionará en algunos casos. El viernes escuchamos una palabra muy interesante. Jesús es suficiente. Sin embargo, la historia muestra que el Jesús que está en las personas no siempre es suficiente. Tantos que caminaban aún con Jesús no llegaron a cumplir los propósitos del Señor. Hay algunas llaves que son distintas. Pero dentro de 4 días los judíos van a festejar el Purim. Y lo han estado festejando por años. Por años desde aquella época. Déjame que te lo lea. Que fue hecho como una de las fiestas principales de los judíos, aunque no era una de las fiestas. Pero fue autorizada cuando sucedió la liberación, porque la liberación vino a este pueblo. Porque el libro de Esther habla de la liberación. Y esta liberación, cuando se produjo, trajo gozo y alegría en los judíos. Y por eso hoy la fiesta de Purim es una fiesta alegre. No es de tristeza, es de gozo y de alegría, porque Dios revirtió. No, está mal utilizada la palabra. No revirtió nada. Pero Dios dio salvación. Y dice que se mandaron cartas, Mardoqueo, que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Eso es lo que está prometido. Sí, pero la palabra dice, sí, yo sé que la palabra dice y me hace temblar los pantalones. ¿Y qué? Hay una llave que abre y trae la paz y el gozo sobre esos mismos judíos que debían ser exterminados. Y te aclaro, si hubiesen sido exterminados, no habría David, no habría retorno a Jerusalén, no habría reedificación del muro, no habría los pueblos que volvieron, no habría Jesucristo que te hubiera salvado, no habría, estaríamos todos condenados. Pero hay una llave que abre esos cerrojos. Hay una llave que abre esos cerrojos. Y ese es el nuevo tiempo que Dios ha comenzado. Que ya algunos no se están dando cuenta todavía, pero ya se ven sus actitudes que están empezando a caminar en ese nuevo tiempo. Y si Dios permite, vamos a ver cuál es esa llave. A ver si la podemos utilizar. Cuando el anuncio fue dado por toda Persia, lo que acabo de leer, que debía exterminarse a todos los judíos el día 13 de diciembre, todos temblaron, todo el país tembló. Mardoqueo empezó a clamar y caminar por la ciudad, como lo hizo el profeta ahí, Jonás, diciendo lo que iba a pasar. Clamemos, acerquémonos a Dios. Y la reina Esther, te digo lo que le pasaba a la reina Esther. En el versículo 5 del capítulo 4 de Esther dice que mandó a Atac, uno de los eunucos del rey, estaba a su servicio, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. ¿Qué te pasa, Mardoqueo? Me vino aquí en mi lugar de encierro, en el palacio del rey dentro de la capital. Llegó a mí que están clamando, que tú estás predicando, que te vestiste de tristeza y de luto.
está pasando? La reina Esther no sabía nada. Se enteró por boca de otro. Y fue, y creo que nos podemos incluir, nuestra salvación. Mardoqueo le cuenta lo que estaba pasando y le muestra el decreto del rey. Y también Esther se vistió de gran tristeza. Pero Mardoqueo, el Espíritu Santo, no solamente le dijo lo que pasaba, sino que Mardoqueo le dijo, ¿cómo podemos hacer para que tal cosa no suceda sobre el pueblo de Dios? Mardoqueo le dice, hay que entrar a la presencia del rey y pedirle, suplicarle por el pueblo. Las palabras exactas de Mardoqueo fueron: le mostrase a Esther el decreto y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo había llegado a la puerta. Esther estaba adentro. Mardoqueo y Esther se comunicaban constantemente porque era casi su sobrina, diríamos, pero era su prima, eran familia. Pero era una familia que Esther no quiso quebrar cuando fue elegida reina. Siempre Esther se mantuvo unida a Mardoqueo. Esther, ¿estás escuchando? ¿Estás entendiendo la figura? Esther siempre se mantuvo cercana a Mardoqueo, aún siendo reina. Esto que está pasando, este edicto, se lanzó en el año 12 de las fechas que estamos hablando. Hacía 5 años que Esther era reina. Ya se manejaba muy bien en el reino. Su corazón, sin embargo, siempre se mantuvo cercano a Mardoqueo. Mardoqueo, ¿qué estás haciendo? Mardoqueo le dice. Y le ruega que vaya, ella que está adentro, que vaya y le suplique al rey por su pueblo. Pero había un problema. Nadie venía a la presencia del rey si no era llamado. Y el que se atrevía a acercarse a la presencia del rey sin ser llamado, estaba en pena de muerte. De ahí lo sacaban y moría. Y Esther le dice, ¿cómo me vas a decir que me acerque a lo del rey? Si sabes muy bien que si no somos llamados no podemos ir. Y en esos últimos 30 días no he sido llamada yo. ¿Cómo le voy a decir? Y Mardoqueo le dice, mira, déjeme poner un paréntesis aquí. En todo tiempo Mardoqueo le aconsejó a Esther que no dijera que era de los judíos. Todo el proceso que ella pasó desde que fue buscada en su tierra, traída al palacio, lavada, limpiada, preparada para el rey, vestida por el eunuco que eligió para ella sus ropas o sus joyas. En ningún momento ella declaró que era judía. Porque Mardoqueo así se lo había mandado, que no dijese que era judía. Mardoqueo sí decía que él era judío, ya lo vimos, a la puerta, todo el mundo sabía. Pero ella había hecho lo que Mardoqueo le dijo y no dijo que era judía. Así que el bueno de Amán no tenía la menor idea que la reina era judía.
Él solamente veía de Mardoqueo, ese que no quería doblegarse. Y todo su pueblo. Así que cuando Mardoqueo le contesta a Esther que no había dicho que era judía, o sea que aparentemente nadie o muy pocos sabrían que ella era judía. No pienses que escaparás en la casa del rey, porque estás ahí, más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, le dice Mardoqueo, si para esta hora has llegado al reino. Es una historia muy paralela a la del último de los hijos de Jacob, que fue vendido y pasó de ser prisionero a ser el que estaba debajo de Faraón. Y cuando llegó el tiempo del hambre en Israel, en Egipto había pan y él proveyó para sus hermanos y su pueblo. Hay varias situaciones parecidas. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si no es por eso que Dios te eligió? Que Dios mandó que el rey te eligiese como reina, para que hoy, 5 años después de estar gozando en tu reinado, cuando se presenta esta situación, tú eres la que puedes solucionarlo. Y Esther le dijo, podría muy bien ser. Y le hizo un pedido. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, en la ciudad principal. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y escucha esta palabra. Y si perezco, que perezca. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? Y lo hizo. Cuando llegó el día cuarto, 3 días ayunaron, al 4.º día se vistió sus vestido real, entró en el patio interior de la casa del rey a vivir o a morir. ¿Qué actitud? En esa época no se jugaba. Te maté, hacete el muerto. Cuando te decían a la horca, era a morir. No se andaban con pequeñeces. Entró frente al aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Esther vino y tocó la punta del cetro y sabía que no iba a morir. El rey había aceptado su entrada. Ciertamente, Esther era especial para el rey. Ciertamente era especial. No era una más entre 400. Era especial. ¿Qué tienes, reina Esther? Tengo un pedido. ¿Qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te doy. Esta mujer dice, quiero hacer un banquete para ti. Y que venga Amán también, el segundo, primer ministro, capo de tutti capi.
Quiero hacer un banquete para los dos. Bueno, y entonces voy a pedir lo que vine a pedir. Bueno, está bien. Díganle a Amán que se prepare, que mañana tenemos un banquete. La reina Esther. Y hacen el banquete. Cuando están ahí comiendo, ya regocijándose, dice el rey Asuero: bueno, Esther, ¿qué es lo que pides? Hasta la mitad de mi reino te doy. Y ella le dice: ¿qué te parece un segundo banquete? ¿Qué sé yo? Si ella no está apurada por recibir lo que vino a pedir, yo menos. Estamos al segundo banquete. Vamos al segundo banquete. Cuando están saliendo, sale Amán de la casa después de eso, va corriendo y cruza la puerta, y ahí estaban todos agachándose, inclinando su rodilla delante de Amán, y el Mardoqueo ni nada, le ignoraba y le clavaba una cuchilla. Y se fue corriendo a la casa a contarles: mañana de nuevo tenemos con la reina Esther y el rey Asuero, solamente ella y yo, nadie más. Y el rey: debe ser importante, ¿no es cierto? Solamente nosotros dos, el rey y yo. ¡Wow! Pero cuando crucé la puerta me lo vi a Mardoqueo ahí, que me clavó un cuchillo. Entonces la esposa le dijo: mira, ¿por qué no hacemos una cosa un poquito más sencilla? El decreto para matar a todos los judíos es en diciembre, estamos en marzo. ¿Por qué no levantás una horca, vas a lo del rey y le decís: rey, matemos a Mardoqueo, lo matan y después te vas contento a comer el segundo banquete? Las mujeres siempre prácticas. Solucionan los problemas a los hombres, por eso los hombres se casan con ellas. Y le gustó la idea. Y entonces mandó a construir una horca. Y a la mañana siguiente, rápidamente, antes del banquete, que supongo que sería mediodía, no sé, pero supongo, tempranito a la mañana, va corriendo a pedirle al rey Asuero que mate a ese Mardoqueo. Así después, como la esposa le había dicho: podés venir a comer el segundo banquete alegremente, ya estás feliz, ya no va a tener este otro que no quiere doblar su rodilla delante tuyo. Terminemos con esto, le dijo la mujer. Pero resulta que esa noche, claro, yo no sé si a usted le habrá pasado, pero un buen banquete a la noche no se duerme. Y el rey no se durmió esa noche. Y de tanta pensar y tratar de dormirse, al final se cansó y mandó a traer las crónicas que le leyeran. Y para hacerla corta, había dentro de las crónicas algo que beneficiaba a Mardoqueo. Y cuando a la mañana se acerca Amán al rey como para pedirle, el rey lo ve y le dice: Amán, vení. Quiero hacerle un bien a uno que me hizo un bien a mí, que no se le hizo nunca nada antes. No se le había reconocido la buena acción que hizo. Pero realmente me siento obligado. Amán, ¿a vos qué te parece? ¿Qué es lo que debería hacer un rey como yo a alguien que realmente aprecie? Y Amán pensó: está hablando de mí. Y entonces le dijo, de acuerdo a las costumbres: vístanlo con el vestido real, pónganlo en el caballo real y busquen al mayor de todos los príncipes para que vaya delante del caballo y diga: así se hará a todo aquel que el rey ha hallado favor con el rey. Y ahí nomás sobre el pucho, el rey Asuero dice: me parece excelente, eso es lo que quiero hacer, ve y hazlo con Mardoqueo. Porque Mardoqueo había salvado la vida del rey antes. Había declarado una conspiración donde querían echarle mano al rey. Y Mardoqueo se había enterado y lo había declarado a la reina Esther, y la reina Esther se lo dijo al rey. Y nunca se había hecho nada. En las crónicas decía: no se hizo nada con Mardoqueo. Entonces estoy en deuda, dijo el rey. Mi propia vida está en deuda con este hombre. Y mandó a hacer eso. Y coincidió, esas coincidencias de Dios, que mientras Amán estaba fabricando la horca, el rey estaba sin sueño leyendo las crónicas. Y cuando viene Amán a decirle: rey, vamos a ahorcar a Mardoqueo, el rey le dice:
andá y mostrá que esto es lo que más quiero en mi reino. Se pudrió todo. Salió corriendo Amán a hacer lo que le había mandado el rey, porque ahí tampoco se andaban con mucha vuelta, no como que ahora que decían, sí, ya voy. Después, no, ya no. Iban. Lo paseó y dijo, esto es lo que el rey hará. Y después volvió Mardoqueo a la puerta del rey. Y Amán volvió a su casa, avergonzado. Y cuando se estaba quejando delante de su familia, justo vienen los eunucos. Vamos, que es el banquete del rey, de la reina que pidió que vayas tú junto con el rey. Así que ahí nomás se los llevaron. Le dije que iba a ser largo. Y llegaron al segundo banquete. Y cuando están comiendo en determinado momento, le dice el rey a Esther, bueno, ¿cuál es tu petición? Y ella le dice, en otras palabras, si mi pueblo hubiese sido vendido como esclavo, te sería útil y no diría nada. Pero no eran esclavos, eran deportados, pero no eran esclavos. Vivían libremente en Persia. Si fuesen hechos esclavos, yo aceptaría. Y no habría venido delante de ti, pero los quieren matar. Y eso no le hace de beneficio al rey. Y ella dice, probablemente por primera vez, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. El sabio Mardoqueo le había dicho, no digas que sos judía. Si lo hubiera dicho, esto no hubiera sucedido. Pero ahora lo confiesa. Hemos sido vendidos, yo, la reina, tu reina, oh rey. Hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Cuando el rey Asuero se entera de eso, le golpea, porque su preferida, la reina, está siendo amenazada. No sé si le interesarían muchos los judíos de las provincias, pero parece que sí, al rey le interesaba su amada Esther. Porque dice, ¿quién engendró semejante maldad? Y ahí Esther le dijo, Amán. Amán. Se le cruzaron los cables al rey y salió al patio porque estaba furioso. ¿Cómo podía ser que su mano derecha atacara a su propia esposa delante de él? Amán, viendo que la cosa se ponía fea, se acerca a la reina Esther para implorarle por su vida delante del rey, porque cuando el rey volviera, se iba a armar. Y el rey justo entra y lo ve a Amán ahí encima de su reina. Claro, el hombre estaba clamando por su vida, pero el rey entra ahí y lo que ve es otra cosa. Y Amán le dice, no es lo que tú piensas, pero es lo que veo, dice el rey Asuero. ¿Qué quieres? ¿Violar a mi esposa aquí mismo delante mío? Y en ese mismo momento agarran a Amán, y le tapan la cabeza y se lo llevan. Pero uno de los eunucos, siempre me llama la atención este pasajecito. Uno de los eunucos, como al pasar, deja caer, ¿no? Dice, vos sabés que Amán hizo una horca para ahorcarlo a Mardoqueo. ¡Ahórquenlo en esa horca!, dice el rey. ¡Ja! ¡Qué eunuco desgraciado! La verdad que la tenía preparada. Para mí el eunuco la tenían jurada, la mancita. Y vio la oportunidad y le dijo al rey, y Amán fue ahorcado.
La voy a hacer un poquito más corta. Mardoqueo fue ensalzado, pero el bendito sello del rey seguía sobre los documentos en todas las provincias. Entonces Esther hizo lo que nosotros hicimos hoy. Capítulo 8, versículo 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Si place al rey y sea hallado gracia delante de él, si le parece acertado, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Pero no se podía revocar lo que había sido sellado por el rey. Había una sola manera. Y presta atención. Era escribir otras cartas y dar otra orden que tape a la primera orden. Y así, el rey Asuero le dice a Mardoqueo, que ya estaba en el lugar de Amán ahora, y a Esther: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey no puede ser revocado si está sellado con el anillo del rey. Y fueron llamados los escribanos en el mes tercero, marzo, a los 23 días. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos. Y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales que daba al rey. Y escucha, tú que estás clamando por la salvación de tu pueblo, de tu nación y de tu familia, escucha lo que la Escritura nos está enseñando que será nuestra salvación. El rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. La orden fue: no se revocará lo que Amán envió, pero te daré a ti la autoridad de que cuando vengan esos que también tienen autoridad para matarte, tú te puedas levantar y tú venzas. Y allí es donde yo creo que nuestra nación será salva. Cuando su iglesia pueda levantarse en el día de aquella calamidad y decir: en el nombre de Jesucristo no será así, sino que la iglesia permanecerá y seguirá. No, Dios no va a sacar tu problema de encima. Te va a dar la fuerza y la autoridad para caminar sobre tu problema. Lo mismo hizo con los judíos cuando los sacó por Moisés. ¡Ay, Señor, que Faraón! ¡Ay, Señor, que Faraón! ¡Ay, Señor, que Faraón! Ten misericordia, que el Faraón esto y que el Faraón aquello. Los hizo salir con mano poderosa. No les sacó las plagas, lo que el Faraón les estaba haciendo a ellos. Sí, a Faraón le mandó plagas, a ellos no. Dios obra así.
Dios no te quita tu problema, te da la fuerza para seguir, para reclamar, para andar. Y sí, la reina Esther clamó, lloró y suplicó y obtuvo. Y fue dada victoria a los judíos en ese día que hasta el día de hoy, 2500 años, vienen festejando. Pero si bien las súplicas de Esther son iguales a las súplicas del resto del pueblo en las provincias, son iguales a las súplicas de Mardoqueo en Susa, la capital, son iguales a los clamores y ayunos de Nínive, no fue eso lo que los libró. Hay una obra, hay una acción que tiene que ser hecha por Esther. Escucha, Esther. Hay una acción que tiene que ser hecha por Esther. Porque por esa acción que Esther hizo, fue posible que Amán fuese ahorcado y fue posible escribir los nuevos decretos que se oponían a los anteriores. Por esa única acción. Esther hizo algo que es necesario hacer. Esther entró a la presencia del rey. Sin ser llamada. Ah, bueno, eso es fácil. Será cuestión de insistir. Señor, déjame entrar en tu presencia. Que te quiero decir algo. Déjame entrar en tu presencia. Ahora ya no voy a clamar más por la salud, por el país, por mis hijos. Voy a clamar para que Dios abra la puerta a donde tú moras. Yo quiero entrar en tu presencia porque ahí está mi salvación. Yo lo hice. Si estaba riendo de mí, yo lo hice y no sé si no lo hago a veces. ¿Sabe? Hay una palabra que aún hoy mismo hemos vuelto a escuchar, pero la venimos escuchando de hace 2 semanas, ya 3. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Hoy mismo la escuchaste de Juan, que estaba dirigiendo el culto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si tú piensas que humillarse delante de Dios es llorar de tristeza, si piensas que humillarse delante de Dios es ayunar, que te estés como sintiendo medio muerto, que no ves la hora de que termine el ayuno para empezar a comer porque ya no das más. Si piensas que humillarse es clamar a gran voz que me escuchen, y llorando y con toda la emoción de mi alma, con toda la tristeza expresada allí, porque la nuestra es medio tibia, porque todavía no creemos mucho que haya un decreto sobre nuestras cabezas, pero si lo tuviésemos, clamaríamos un poquitito mejor.
Pero te digo, todo eso es válido y importante, y tú lo has visto en las historias que hemos ido leyendo, que es válido delante de Dios. A uno de los reyes Dios le dice a uno de los profetas, ¿viste como aquel rey se ha vestido en cilicio y ceniza? ¿Viste cómo se humilla delante de mí? Sí, Dios lo ve. Dios ve todas esas cosas. Pero si nosotros queremos entrar a la presencia del Rey así como estamos, probablemente el cetro no venga hacia nosotros. Y muramos. Había en Esther una actitud que se refleja en una frase. Y yo voy a traer, por favor, Filipenses. Si lo quieres poner, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Voy a traerte una frase paralela para que podamos entender lo que abarca ese pedido de Dios: si el pueblo se humillare. No es que vengas vestido de arpillera, aunque si vienes vestido de arpillera, Dios lo verá. No es que estés ayunando y orando a gran voz y llorando. Todo esto lo mira Dios. Pero la llave esta necesita más. Esta llave necesita más. La frase que transmite el espíritu, la actitud de Esther. Deja Filipenses ahí. La frase que yo voy a leer está en Esther 4:16, donde dice: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. La última frase que voy a leer ahora dice cómo debe ser la Esther que entre a la presencia de Dios para suplicar. Y si perezco, que perezca. Esther hacía siempre lo que Mardoqueo le decía. Y cuando Mardoqueo le dijo: entrá al rey y suplicale y pedile, ella dice: pero no se puede. A menos, si entro, me matan. Mardoqueo le dijo: mira, sé como quieras. Pero ella entonces dio su vida. Esther dio su vida ese día. Antes de ir al rey, entregó su vida por su pueblo. Y en Filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6, el cual, no siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no se consideró soy la reina, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el último, bajó de su trono del cielo y se hizo hombre. Estando hombre se hizo siervo. Estando siervo se hizo obediente a su Padre hasta la muerte, y aún la muerte de cruz. Déjalo por favor este último versículo puesto. Esther, tú que sabes clamar, tú que sabes ayunar, nuestro Dios nos está pidiendo que nos humillemos. Hasta lo sumo, dice que Jesús se humilló, se humilló, se humilló, se humilló, y aunque era enviado a la muerte, se humilló. Esther y Jesús se entregaron
a la voluntad de Dios. Esa es la patita que faltaba en la llave. Esa fue cuando Esther metió la llave, que después vemos que clamó y lloró y suplicó y se fue con la victoria en la mano. Pero cuando metió la llave, la primer patita, ¡tac!, era ella. No lo que ella hacía. Lo que Esther era ante el rey es la primer patita de esta llave. Mi hermana, mi hermano, humillarse podría requerir un estudio un poco más amplio, pero te diré lo que es. Es que escuches y hagas todo lo que Mardoqueo te dice. Que escuches en tu corazón y hagas todo lo que el Espíritu Santo te dice. Aquellos que caminen en sus caminos, aquellos que caminen en la voluntad de Dios, no desprendiéndose nunca de la comunión con ese Espíritu, no permitiendo separarse. Espíritu Santo, no te estoy escuchando, ¿dónde estás? En tu vida diaria. ¿Acaso no sabe Dios que tienes que trabajar? ¿Acaso no sabe Dios que te tienes que concentrar en otras cosas, que tu mente está en otra cosa y no en esto? Pero cuando tu mente se levanta, Espíritu, ¿estás ahí? La iglesia que camine de la mano con el Espíritu Santo, cuando le sea reclamado por el Espíritu Santo algo, no digo la muerte, digo algo, aceptará. Y dije al principio que está ya comenzado un nuevo tiempo, porque algunos de ustedes ya están haciendo cosas que antes no hacían en relación a su relación con Dios. Ya están haciendo acciones de obediencia al Espíritu de Dios que adentro de ustedes está indicándoles de hacer tal o cual cosa y ustedes lo hacen. Pero antes no lo hacían. Se ve, no diría que claramente, lo he visto en 3 casos, quizá 4, donde uno se sorprende y dice, pero no, antes no lo hacía y ahora, mira, ¿qué pasó? Te diré lo que pasó. Tu Mardoqueo, tu Espíritu Santo, el que mora dentro tuyo, te está diciendo, acércate a mí, camina como yo te digo, haz todo lo que yo te diga, así como Esther hacía todo lo que Mardoqueo le decía, y no hacía lo que Mardoqueo le decía que no haga. Esa unión entre tu corazón y el Espíritu de Dios pondrá la pata faltante a la llave. Y sin duda, vendrá salvación. Daniel, tú que siempre buscas entrar a la presencia de Dios, quiero recordarte una cosa. Amán participaba de los banquetes del rey. Tú que vienes a los cultos diciendo la presencia de Jesús, que se manifieste porque eso es lo que más deseo. Te recuerdo, tú Amán
está contigo. La Escritura dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Está diciendo que no andemos conforme al hombre viejo. Está pidiendo más que andar en la ley de los buenos. Está pidiendo atención a la palabra del interior, la que brota desde adentro. Fíjate que Segunda Crónicas dice que si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Eso es lo que Dios está buscando ahora. Quienes estén buscando su rostro. Y ha estado llamando, y ha estado enseñando acerca de la adoración. Que la adoración no es la música lenta. Así como hoy escuchamos, que no te dejes llevar, porque cuando hay musiquita tú puedes clamar, y cuando no hay música, cuando es un desierto, no puedes clamar porque nada te motiva. El Espíritu Santo debe ser mucho más importante en nuestra vida de lo que es, mis hermanos queridos. Entonces, cuando nuestra carne esté en la horca, porque el pedido de Esther no llegó al rey mientras Amán existía ahí. Fue cuando Amán fue colgado que Esther hizo su petición. Y no estoy diciendo que tienes que esperar a que la obra del Señor te santifique por completo antes de empezar a clamar. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que si la luz del Espíritu de Dios te está diciendo de algo que no debe ser, ya obedece. Esa pequeña porcioncita de tu Amán que sea colgada. Resiste al hombre viejo. Anda conforme al hombre nuevo. Muévete en el Espíritu, como dice la Escritura. No solamente con el Espíritu, en el Espíritu. Y te digo que Mardoqueo estaba solamente en Susa. Él clamaba en Susa: benditos los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque hay una voz del Espíritu hablando en sus corazones. Hay otros en 127 provincias donde Mardoqueo no grita, no habla, no dice nada, no escuchan, solamente escuchan la condenación que viene. Que viene las tinieblas, que viene la oscuridad, pero lee Apocalipsis y está todo ahí. Ya sabemos que viene. Tiembla. ¿Quién tiembla? Las 127 provincias, la parte de afuera de nuestro ser. Tiembla. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi trabajo? ¿Sobreviviré? ¿No sobreviviré? ¿Qué piensas? ¿Que solamente algunos tiemblan? Todos temblamos. Todos estamos sacudidos. Todos estamos pensando. Pero Mardoqueo estaba allí en Susa. Y los que estaban en Susa, donde está Mardoqueo, tienen otra voz. Sí, Mardoqueo clamaba. Mardoqueo estaba declarando: miren lo que dicen los malvados. Pero también le estaba diciendo a Esther: pero tú ve y entra. Tú tienes el espíritu correcto para poder entrar a la presencia de Dios. No se trata de que vengamos acá con deseo de entrar a la casa de Dios. No es el deseo de entrar a la presencia de Dios. Es la condición de nuestro ser que nos permita entrar a la presencia de Dios. Habrás escuchado muchas veces que dice que la presencia de Dios no se manifiesta muy fuerte entre nosotros porque no lo soportaríamos. ¿Y qué entendiste de eso? Entiende, si se presenta un poco más fuerte nos mata. Por eso no viene muy fuerte. Mi hermano y mi hermana, te dejo pensando que una llave no va a funcionar en esta cerradura. Necesitas la llave
que es distinta y que te involucra a ti. Eres tú, rendido al Espíritu Santo para ser uno como ese, el cual entró al reino de Dios porque el infierno no lo pudo retener. La palabra está ahí. ¿Podríamos volver atrás al 5? Al 5. Haya pues en vosotros este sentir. El mismo, te digo, lo que tú tienes adentro de tu corazón, aquello que te da vida, es ese Cristo. ¿Podemos ver el versículo que sigue, por favor? Ese Cristo es el que está en ti. El espíritu de ese Cristo es el que está en ti. No lo cambies, no lo transformes, no dejes que nuestro intelecto, nuestra forma de pensar o palabras de otro lado te lo cambien. Ese es el que no estimó ser igual a Dios, el que se despojó a sí mismo. El Espíritu Santo está llamándonos a despojarnos de nosotros mismos. Y si recuerdas, esa es también la adoración. Que Él sea el que mora en tu ser. Que Él sea lo que brilla de adentro para afuera. Y permíteme recordarte para terminar. Tú naciste para adorarle. Tú naciste para adorarle. Podemos poner esa música. Gracias, Juan. A ti que escuchas que se te dice: clamad por la salvación de tu tierra, de tus hijos, de tu casa. Humíllate y adórale y clama. Pero usa la llave de Esther. No es fácil. Jesús dice: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Eso es la adoración. Eso es. Somos desviados vez tras vez a otras cosas. Pero nosotros nacimos para esto. Y muchas ambiciones quedarán en el camino, quedarán atrás. Cuando nosotros decidamos: andaré solamente en tus caminos. No entenderemos dónde poner los pasos, pero el Espíritu Santo es fiel. Te dije que sería largo y lo fui. Pero si puedes hacer uso de esta llave que te involucra a ti, jóvenes, va por ustedes también. Ancianos, yo nací para adorar. Quizá quieras comprometerte con tu Dios otra vez. Quizá necesites entregar tu corazón nuevamente a que el Espíritu Santo lo tome en sus manos. Quizá necesitas pedir que tus oídos sean abiertos para escuchar su guía. Pero tu salvación y la salvación de tu pueblo está en nuestra entrega al Señor. Nuestra entrega a ti, Señor.
a que tú llenes. La entrega de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestras ambiciones. A despojarnos de nosotros mismos, a entrar en el Espíritu de Jesucristo, a llegar a la actitud de Esther. ¿Qué haremos, Señor? En aquel día, en aquel 13 de diciembre, ¿qué haremos? Dame un corazón, Señor, que quiera caminar contigo cada instante de mi vida. Y me doy cuenta que me llevas por un camino estrecho que me pide y me pide y me pide. Y yo soy reacio a entregarme. Pero yo nací para adorar. Yo nací para ser morada del Altísimo. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a buscar algún otro destino? Hemos nacido para ti. Hemos sido comprados para ti. Estamos siendo santificados para ti. Espíritu Santo, enséñame a humillarme, a permitir que Cristo sea primero y no yo, a permitir que otros sean antes que yo, porque yo nací para esto, Dios, y yo no quiero renegar del destino que elegiste para mí. Toda mi carne no quiere. Pero yo nací para ti. Fui comprado por esa sangre preciosa para ti. Señor, ten misericordia de mí. Porque si hay algo que yo no quiero, es que la cruz actúe en mí. Pero esa es la pata de la llave que salvará mi casa, mi vida, mi pueblo, mi nación. Mi amor a mí mismo. Espíritu Santo, llévanos a la cruz, a despojarnos allí, para vestirnos en Cristo. Señor, bendice a tu casa. A los que aguantaron el segundo banquete. Señor, prepáranos para poder entrar a tu presencia. Sin Amán, no por nosotros, sino por ti y tu pueblo. Yo nací para adorarte, tu nombre exaltar. Yo nací para adorar.